gis ma di reer nga foog ni yow xamuma li nekk ci sama suuf ak sigi na bëgguma ku ma xool dal di ne yow li nekk si yow moo ne si man li ne si. Buenas noches, nuevamente con ustedes en este problema de todos que nos reúne cada semana y que, como yo siempre les digo, parece que cada semana abriéramos un dificilísimo camino en medio de una selva espesa, ¿verdad? Vamos a comenzar por un comunicado que hay de la Comisión de Drogadicción de la Cámara de Diputados que dice así: guerra al alcohol. Los comerciantes que dan bebida alcohólica a menores de 18 años recibirán severas sanciones económicas que irán desde los 10.000 hasta los 50.000 pesos si el Congreso aprueba el proyecto de ley de lucha contra el alcoholismo. También el proyecto prohíbe toda publicidad o incentivo al consumo de bebidas alcohólicas que sea dirigido directa o indirectamente a menores de 18 años. El presidente de la Comisión de Drogadicción, diputado Gustavo Green, aseguró que esta norma dotará a la sociedad de instrumentos eficaces para combatir el flagelo y agregó: esta ley está destinada a los jóvenes que son víctimas de las conductas desaprensivas de sus mayores. Pero no todo es negativo en materia de drogas. Por allí recibimos algunas informaciones que realmente nos halagan, como fue esta semana la designación por Naciones Unidas de nuestro deportista, nada menos que el futbolista Balbo, que yo le pido al director que si puede tomar las imágenes. Ahí está. América, Roberto. Bueno, hoy tenemos dos temas fundamentales. Uno es el de la despenalización de la droga. ¿Cómo es la despenalización? Uno va a la farmacia y dice, deme heroína, y le venden heroína. Bueno, esto es lo que vamos a averiguar a través de un debate porque las opiniones están muy divididas. Y vamos a comenzar en forma más inmediata con algo que es el centro de este programa, que es los problemas de la familia, ¿no? Y esas expectativas, angustias e incertidumbres que crea el problema de la droga. Y el interrogante que tenemos para esta primera parte de nuestro programa es ¿en qué se equivocaron o en qué nos equivocamos los padres de los adictos? Vamos a la pausa. Los últimos 8 años consumí psicofármacos, pastillas. Bueno, llegué a consumir en el último tiempo
entre 120 y 150 pastillas por día, ¿no? Comprimidos. Bueno, primero siempre se me criticó en mi casa. Por ejemplo, no, o sea, no, hay problemas económicos, ¿no? Y yo era de por ahí de siempre, no sé, yo llegué a robar también durante mucho tiempo, salí a robar, nunca me hacía faltar ropa para mí ni nada, o sea, siempre trataba de estar bien, pero en mi casa no había para comer, por ejemplo. O sea, yo cuando me interné, a la semana hago abandono de tratamiento y, por ejemplo, mi familia no me abrió las puertas, sino que me cerró las puertas y me dijo, estamos con vos si te internás en el tratamiento y si te querés seguir matando, arreglate solo, pero acá no nos molestes más. O sea que digamos que era esa, ¿no? La mentalidad. Y fue eso lo que me ayudó muchísimo, ¿no? Que es un consejo que yo le daría a todos los padres también. No actuar por ahí un padre así ante la negación, ¿no? De no ver el problema en su hijo, por ahí actúa desde la violencia, teniendo malas actitudes, ¿no? Yo creo que en estos casos hay que acercarse a la persona con problemas, ¿no? O sea, me estoy hablando del padre al hijo, ¿no? Hablar y tratar de ayudarlo, de acercarlo a alguna institución, a algún lugar así de ayuda al adicto, ¿no? O sea, porque realmente es una enfermedad como cualquier otra y hay que tratarla. Que me dicen que es testimonio, ¿verdad? Y en este tema de en qué se equivocaron los padres, no solamente tenemos una mesa variada aquí con la licenciada Elsa Gervasio, un economista que nos viene a hablar de economía, ¿verdad? Martín Redrado, y una actriz que no viene a hablar de su oficio, sino del tema de drogadicción, que es Ana María Campoy. Qué elegante que estás, Ana María. ¿Vos por qué no querés ir a FENFEM a comprarte la ropa? Con este consejo ahora... Esto que llevo seguro que es más o menos parecido a lo tuyo. ¿Sí? Es una cosa, es como un taller de hombre. La diferencia es el color. Anda a FENFEM, yo te voy a dar una tarjeta. Después del programa hablamos. Te hablamos. Bueno, y tenemos además el testimonio, si las cámaras los toman, de padres que han sufrido el problema y que nos van a contar o nos van a decir si es que se equivocaron, en qué se equivocaron, y si no, de qué forma actuaron frente a este problema. Licenciada Elsa Gervasio, usted que está en este tema como especialista, yo creo que tiene que dar el puntapié inicial en esto. ¿Qué pasa con los padres? ¿Por qué se equivocan? ¿Hay ignorancia? Ignorancia en el buen sentido de la palabra, ignorancia en la mía también en todo esto, ¿no? No hay orientación. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál es su experiencia? ¿Cómo no? Primero tenemos que partir de la base que es muy difícil ser padre. Porque aparte nosotros venimos de una generación que comparativamente de la generación que nosotros venimos a la generación que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos, se ha modificado tanto las pautas culturales que es muy difícil ajustarnos y dar respuestas adecuadas, porque nosotros también las estamos pensando. Es decir, nosotros teníamos una educación muy dirigida, muy... donde estaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, y había sanciones para lo que estaba mal, y bueno, y después resulta que hubo una serie de corrientes donde no había que angustiar a los chicos, y yo siendo psicóloga les digo esto, ¿no? Es decir, bueno, había más... Pero se da cuenta, licenciada, que de eso se trata este programa, precisamente. Es decir, de la búsqueda frente a hechos nuevos, de respuestas que no todas son iguales, ni siquiera parecidas, algunas son contradictorias, y que yo invito permanentemente a la audiencia a que nos llamen, porque el programa se va haciendo conforme la audiencia llama y hace preguntas y nos orienta en qué es lo que tenemos que tocar. Sí, no lo inventamos nosotros, lo inventa la audiencia, o lo sugiere la audiencia mejor. De verdad que lo que usted dice es lo que está pasando en este programa. Seguro, y el tema es que nosotros tuvimos que buscar respuestas como pudimos. Y de ahí las equivocaciones, porque cuando yo era chica no había el problema de drogadicción que hay ahora. Entonces, bueno, tuvimos que ajustarnos a ver cómo lo resolvíamos. Y por suerte tenemos los medios de comunicación muy al alcance de la mano, entonces nos llega información y en cierta manera podemos guiarnos. Pero en este momento hay información sobre drogadicción. Cuando yo empecé a trabajar en esto, hace 8 años atrás, había información, pero era muy limitada. Y además había muchísimo más prejuicio que el que hay en este momento, donde era suficiente decir, bueno, a mi familia no le pasa, entonces yo no me voy a preocupar en el tema.
Hoy en día está mucho más difundido, hay programas de televisión, hay programas en las escuelas y uno tiene más posibilidades de interiorizarse. Antes de preguntarle a Redrado, solo por seguir el orden, ya empezaron los llamados. Julia de Palermo cree que el problema no está en los familiares, sino en los amigos. Juan de Capital dice que los que se equivocaron no son los padres, sino los hijos. Es un punto de vista. Todos son puntos de vista. Yo recién decía que es un tema tan tremendamente, profundo. Complejo, ¿no? Muy profundo y muy complejo, tremendo, tremendo. Creo que es la gran guerra del momento, es la guerra. Y yo te decía recién que si a mí me preguntaran por qué hay una guerra, yo que he pasado 2 guerras, la nuestra, o sea, la guerra española y después la guerra europea, nunca encontré, me la trataron de explicar, no, nunca la entendí. Y esto me pasa lo mismo con esto de la droga. Creo que es una gran guerra, que debe haber algo muy, muy hondo. Creo que es importante lo que vos haces, Subtiberea, que todos los medios y la gente debemos, eso que decía ella, no, a mí no me pasa, le pasa al otro, esta inundación acá no hay, si aquí no tiembla, si estamos todos en un llano, no hay montaña, no, pasa en cualquier parte, los terremotos, las cosas, los bordes de los ríos, pasan, el mundo está así, y la droga no es privativo de un grupo de gente, somos todos protagonistas y actores de este tema. Creo que si los medios se ocuparan de una forma no tremendista tampoco, tampoco dándole esa cosa siniestra, sino la realidad. La realidad a veces es divertida. Yo puedo hablar de esto y decirte esta broma que te he dicho de la ropa, esta frivolidad aparente, entre comillas, pero forma parte de la vida lo que te he dicho, forma parte de mi vida, porque yo vivo de esta vida, ya no vivo de otra. Entonces la droga también estoy involucrada en todo esto, en aquel que me pregunta, en aquel que pide. Yo tengo alumnos a roleta y tengo algunos con problemas. Creo que a algunos les he solucionado dentro de mi medida, humilde medida, el problema, buscando amor. Es importante eso. No, y precisamente vos que con tus alumnos estás desde hace tantos años en permanente contacto con gente muy joven. Muy ¿no? joven. Y tengo, te digo, gente que detecto, que me doy cuenta, y entonces siempre hay una soledad. Detrás de la droga hay mucha soledad. Hay poca convivencia, no solo con la familia, sino ignorancia por parte de la familia, porque también no podemos pretender que la familia sea mamá, Madame Curie y el señor Einstein. El señor es un señor que laburó toda su vida como un loco y no puede entender este problema. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y la madre es una señora que toda su vida fregó, hizo, crió hijos, amó, fue perfecta, fue al almacén, fue amiga de don Ramón, y le fiaba a don Ramón. Es decir, no tenemos que pretender que la mamá sea como vos, que entendés el tema. Hay que educar a la gente. Para eso es este programa, fantástico. Redrado. Mira, yo lo veo más como desde un punto de vista joven, y es decir, de cuáles son las expectativas que hay en la familia y cuáles son las expectativas que hay en la sociedad y qué lugar tenés vos dentro de tu familia, si sentís que hay un nivel de comunicación, si sentís que tus expectativas las podés volcar dentro de tu familia, si tenés un buen diálogo con tus padres, si tus problemas son atendidos, si no tenés un nivel de exigencia. Hoy la sociedad cada vez le exige más a la gente joven. Bueno, pero Redrado, por ejemplo, vos sos un hombre que has sido sometido a presión, digamos, porque has tenido hasta cargos que te exigían más de lo que posiblemente uno prevé que le pueden exigir, ¿verdad? Es decir, has pasado por el trance de la presión y del estrés y todo lo demás. Sí, pero fue una presión que yo la busqué. Es decir, cuando yo por primera vez empecé a trabajar en Estados Unidos, cuando bajaba del piso 46 del banco de inversión donde trabajaba, de repente veía unos negros que se les acercaba a la gente. Bueno, esos tipos estaban vendiendo cocaína, tipos que trabajaban conmigo, o sea, tipos que no soportaban la presión. Y bueno, yo quise trabajar en Wall Street, no me lo impusieron, es decir, no fue que mi padre me dijo, yo quiero que vos trabajes, no fue que mi madre, o sea, fue una decisión propia. Yo creo que cada chico tiene distintas expectativas, hay cosas que hace bien, hay cosas que hace mal. A veces los padres pretenden ponerle una presión de decir, yo quiero que seas esto, yo quiero que, es decir, hacer que el chico sea un reflejo de su padre, de su madre, un reflejo de las expectativas, de los anhelos de su o de padre, los anhelos, o de las expectativas perdidas. Entonces terminás poniéndolo, Eso lleva mucho.
terminás poniéndole una presión. Y el otro tema, aparte de la familia, es la sociedad. Es decir, qué grado de oportunidad le da la sociedad. Si es una sociedad que el chico ve que no tiene oportunidad de inserción, oportunidad de realización, mientras sea una sociedad cerrada, mientras sea una sociedad que privilegia el caretaje y no realmente valores profundos, valores auténticos, la comunicación, el amor, la comprensión, evidentemente todos estos son factores, tanto dentro de la familia como dentro de la sociedad, que hacen que cada vez de alto riesgo y que hacen que muchos... Vamos a ir a una pausa. Después vamos a consultar a los padres y seguimos en la mesa. Simplemente para que lo vaya pensando, doctora Gervasio, antes no es cierto que no había drogadicción. Había, por ejemplo, alcohol y las drogas eran más caras. Eso lo contesta después de la pausa. Ahora vamos a ver un testimonio de Alba, creo que es, ¿verdad? A ver qué nos dice. Lo primero que pensás, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé, no? Porque es lo que nos preguntamos todos, ¿en qué fallamos? ¿Cuál es la causa? Y bueno, no sé, yo creo que no hay una causa determinada, porque cada uno tiene su motivo. Es que lógicamente lo deben tener porque por algo llegan a esto, ¿no? Lo encontraron robando. Eso pasa caseta, algo así, lo llevaron preso. Y cuando llego a la comisaría, el oficial me llama y me dice: señora, su hijo se droga. Yo no sabía nada, porque incluso no sabía que existía la droga. No sabía qué hacer, porque en realidad no tengo carácter fuerte para los chicos. Más bien ellos me dominan a mí, su forma de ser. No les pongo límites generalmente porque confío, quisiera que ellos fueran como yo, que no fumo, no tomo. Pensé que los chicos sería de ubicarse bien en lo que van a hacer en la vida, pero no es así, hay que estar por detrás de ellos y mucho, bastante, observándolos y así todo. El más grande salió bastante bien. Yo lo veía al mayor muy mal, como impotente de poder hacer ayuda, porque tiene 1 año y 3 meses mayor que él. Y no sabíamos qué hacer. Generalmente, cuando estaba así, me decía: mamá, déjalo que se aire, puede ser que el aire lo baje un poco y pueda descansar. Muchas veces no. Y a veces lo agarraba a golpes, y yo en el medio, porque si está en un estado así, no reacciona por más que le golpees. Bueno, algunos de los llamados. Raúl de Caballito pregunta: ¿quién se acerca a los centros de rehabilitación, los padres o los hijos? María de Capital está de acuerdo con el doctor Redrado: los hijos no pueden ser las expectativas de sus padres. Alfredo de San Telmo tiene un hijo adicto y dice: me equivoqué al negarme el problema. Jorge de Lanús cree que hay una gran incomprensión generacional. Marta de Capital le pregunta a Martín si en su medio no hay colegas que se drogan para rendir más. Sí. ¿Nunca lo tentaron? Sí. No, además desde la propia universidad en Estados Unidos siempre lo vi de cerca el tema de la droga y no, realmente no va conmigo, conocía los riesgos y no tengo otro proyecto de vida. Está bien. Miriam de Florida: yo le di todo mi amor a mi hijo, igual me falló, no lo perdono. Juan Pablo de Tierra del Fuego: a los padres, ¿cómo se dieron cuenta de que sus hijos se drogaban? La pregunta se la hago directamente a usted, señor. ¿Su nombre? Bueno, yo soy Héctor Machía, padre de Javier, un muchacho que está en recuperación hace 1 año. Pues yo en sí me daba un poquito de cuenta
pero no podía tener seguridad si era, porque yo no sabía cómo se detectaba, digamos, un chico drogado a un chico que tomaba alcohol, porque él tomaba un poco de cerveza, esas cosas. Pero gracias a Dios tuve un amigo que me supo informar a tiempo lo que pasaba y yo no lo dejé pasar. Hablé urgentemente con él, tratamos el tema, primero que se iba a curar, después que no, lo quiso hacer ambulatorio, no pudo. Entonces llegó un día que nos abrazamos los dos y nos dijimos, vamos a ponernos las Se pilas. abrazaron los dos. Eso, Nos abrazamos los dos. ¿En qué circunstancias se abrazaron los dos? Bueno, nos ¿Cómo abrazamos fue? el 31 de diciembre del año pasado, porque yo no era alcohólico, pero tomaba. Ujú. Entonces yo me abracé con él y le dije, yo dejo la bebida para probarte a vos que se puede, y vos quiero que te dediques a curarte y que puedes hacerlo. Es decir, que él lo ayudó a usted y usted Y a a él. la vez a los dos. ¿Y Nos usted, dimos un señora, abrazo. testigo de todo esto? Y bueno, sufriendo ver a él, porque ni pensaba yo que él andaba en eso. Es decir, se ignora cómo Sí, es la sí, cosa, sí. se ignora que las características. Usted pensaba que por ahí tomaba. ¿no es cierto? Claro, porque uno no sabe detectar cuál es una cosa, porque el brillo de los ojos de la droga es una cosa y el alcohol es otra, lo que uno no lo sabía. Yo me enteré y le creí porque el muchacho que me dijo a mí era un muchacho que estaba en eso, que estuvo y había dejado. Un amigo mío, Luis, que él me dijo, mira, tu hijo anda en esto, esto y Se esto. da cuenta que para saber cómo son las cosas hay que vivir la Exactamente. experiencia, si no, no se sabe. Sí, no, no se Exactamente. De esto es lo que no quiere que suceda este programa, ¿no? Claro, lo que yo quisiera agregar es que a los padres en general que tengan algún problema, en este caso que sepan que el hijo anda en la droga, que no lo abandonen, que lo ayuden, que estén con ellos al lado, o sea, en lo que sea, o sea, por más que hayan peleado, hayan discutido. ¿Te puedo hacer una tenido- pregunta? Sí. ¿Cuánto hacía que no se abrazaba con su hijo? Bueno, mi hijo era un poco descañado, no nos abrazaba mucho porque él no era muy de decir te quiero, no te quiero como lo dice ahora. Ajá. Era nos abraza y dice los quiero mucho, papá, mamá, cosa que nunca lo hizo. Se había establecido los afectos. Y ahora, gracias a Dios, prácticamente estamos casi recuperados el hijo Recuperando. que casi no teníamos ya. Sí, la verdad. Muy importante. ¿La pregunta cuál es? Usted, señor. La ¿Su pregunta. nombre? ¿Su nombre? Mario Cornejo. Mario. Mario, usted vivió el problema. Sí. ¿Eh? ¿Mm? ¿Y cree que en algo se equivocó? ¿Cree que tuvo alguna falla? ¿Que hubiera obrado de otra manera? Bueno, yo cometí una equivocación deliberada, digamos. Yo soy divorciado, vivía solo con mis chicos, era chiquito. Yo tenía que trabajar y no lo podía atender al pibe. Lo dejaba un poco suelto, andaba en la calle. Como es un barrio, el suburbio, no había el problema que hay acá en la capital, por ejemplo, de mucho tráfico y esas cosas. El pibe andaba con los otros pibes. Y en esas amistades encontró la droga, el pegamento. ¿Y cómo se dio cuenta usted? Bueno, cuando estaba en 7º grado me llamaron de la escuela que qué pasaba con el chico que iba sin ropa, iba sin remera, iba con el guardapolvo solo. Y resulta que con el pegamento se chorreaba y tiraba la ropa para que yo no me diera cuenta. Así que lo descubrió de esa manera. Lo empecé a vigilar y hasta que un día lo agarré, que estaba con la bolsita. Le di una paliza. ¿Se equivocó ahí o no? No, creo que no. Después me di cuenta otras veces que andaba drogado y no le hice nada, no le dije nada. Pues después cuando la veía que estaba bien, le hablaba. Lo hizo tratar. 2 o 3 oportunidades lo castigué. La tercera vez se me mandó a mudar. No lo podía encontrar por ningún lado. Fui a la comisaría, hice la denuncia, esas cosas, hasta que me llegó una carta de la madre de este chico. De Andrés. De Andrés, que estaba en la casa de ella. Ella tiene un hogar donde ayuda a la gente, le da de comer, esas cosas. Y el pibe mío estaba ahí. Ella, qué sé yo, la parte... Lo ayudó, ella lo ayudó a salir. Sí, lo tuvo con ella casi un año, cambió completamente, empezó a estudiar, está estudiando, ahora está trabajando en un taller, está practicando lo que estudia. Muy bien, y Andrés tiene 15 años. Andrés tiene 15 años, ¿y cuántos años hace que te dedicas al tema de rehabilitación, de drogas junto con tu mamá, verdad? Sí, seguro.
Hace 2 años que Hace estoy en 2 este años. tema, ¿no? Y en realidad me interesa mucho porque es gente de mi edad, gente de mi lugar, ¿no? Y lo que decían hoy es el tema de que no solo los jóvenes estamos metidos en esto, no solo la clase baja, no solo la clase alta, sino todos estamos metidos en esto. Me parece bárbaro la idea de este programa porque es una manera de poder expresarse, ¿no? Me pareció bárbaro venir acá porque yo pude, digamos, tener la posibilidad de también expresarme y poder decir lo que siento, porque muchas veces no, en la sociedad es como que nos agobia todo eso. No le dan un lugar. No nos dan un lugar. Bueno, vas a tener un lugar muy próximamente para que puedas explayarte mucho más. Ya por lo pronto, hoy simplemente que sirva de ejemplo. Agradezco a ustedes. Volvemos a la mesa. René de Vicente López dice, la culpa no la tienen los padres, sino la sociedad. Bueno. Julia de Flores, yo digo, bueno, porque claro, es tan amplio esto, ¿no? Julia de Flores pregunta si la culpa no la tienen los padres que no ponen límites. A ver, licenciada Gervasio, usted tiene pendiente una respuesta a José de Wilde, que dijo, antes no es cierto que no había drogadicción, había, por ejemplo, alcohol y la droga eran más caras, ¿no? Y la segunda, la de los límites, que creo que podemos entrar todos en este tema. ¿Cómo no? Había droga desde los comienzos de la humanidad. Así es. El tema de la drogadicción como enfermedad comienza cuando la droga sale de los marcos organizados de la religión, digamos, cuando se va de las manos al control social. Entonces ahí comienza a ser un problema y una enfermedad. Y bueno, y el alcoholismo es un problema, es una adicción que es un problema también desde los comienzos de la humanidad. Quisiera puntualizar una cosa que me parece importante, y es que yo no hablaría de culpables, porque nadie es culpable, excepto muy pocos casos contados, de inducir a su hijo a ser adicto. Entonces yo hablaría, bueno, de distintos niveles de responsabilidad, o como decía Ana María, bueno, no se sabe qué hacer y uno va haciendo lo que puede, o de distintos niveles de presión, pero no se puede hablar de culpables, porque si uno habla de culpables, uno se defiende de esa culpabilidad. Y entonces hay todo un interjuego entre culpables y defensores de la culpa, y perdemos tiempo y nadie hace nada para terminar con esta enfermedad, que es una enfermedad que pertenece al núcleo familiar. Bueno, yo les agradezco tanto que hayan estado aquí con nosotros. Los invito a que veamos un video americano con un mensaje publicitario, que creo que vale la pena verlo. Ya volvemos. Cuando ella tenía 6 años, tras varios rasguños y tropezones, su padre le enseñó a correr en bicicleta. Cuando tenía 9, le ayudó a armar un telescopio para observar las lunas de Júpiter. Cuando cumplió 14, tras muchas sonrisas tontas y altibajos, su mamá finalmente le enseñó a jugar tenis en forma agresiva. Durante todo su crecimiento, sus padres la criaron bien. Sin embargo, a pesar de todo el amor y la atención brindada, se les quedó una lección sin enseñar. Los padres de Susie nunca le hablaron sobre las drogas. Nunca le dijeron que las drogas causan daño, que las drogas matan. Así que Susie tuvo que aprender la lección final por su propia cuenta. Cuando no se les enseña a los niños a decir no a las drogas, es como enseñarles a decir que sí.
Seguimos en un problema de todos y ahora sí, el debate sobre la despenalización de la droga, que es posiblemente uno de los temas más polémicos que hay en todo esto. Y yo les diría que tenemos una mesa de pesos pesados, ¿eh? No hace falta ni presentarlos, lo vamos a ir presentando a cada uno según hablen. Ustedes ya los conocen a todos. Yo diría a Florencio Varela que está por la despenalización, ¿verdad? Muy sintéticamente, es decir, la gente cree que, bueno, despenalizar significa que uno va a la farmacia o después irá a los kioscos y le dirá, a ver, me puede dar un LSD, me puede dar tantos gramos de heroína y se lo venden como los cigarrillos. Bueno, el ejemplo es un poco extremo. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Pero convendrá que la gente piensa que es así. Sí, ¿no? Creo que hay una gran ignorancia en general sobre todo este tema, pero vamos a los orígenes. Desde la respuesta que le dio la ley penal a este problema, es un delito que está dentro de lo que se llaman los delitos contra la salud pública. El Código Penal se dio en títulos, capítulos, y hay lo que se llama el bien jurídico tutelado, que es la salud pública. Por ejemplo, el envenenamiento de las aguas, etc. ¿A quién se penalizaba? Al que traficaba, al profesional que recetaba más allá de lo autorizado o sin autorización. Y también al que tenía droga para su comercialización. Pero nunca se les ocurrió penalizar al que tenía la droga para el propio consumo. Autores, Noble Soler, Fontamalesta, por ejemplo, decía, y comparto todo eso, que los vicios no se penan con la ley. Es como la prostitución. El Código Penal, la prostitución, a la prostituta no se la pena. Se persigue ¿a quién? Al que facilita o al que promueve la prostitución. O sea, este sería el punto de partida. ¿Qué ha ocurrido en el país? Primero, esto no era penalizado. Después se penalizó, se dejó de penalizar y actualmente está penalizado. Hoy día los jueces no tienen otra alternativa que aplicar la ley a que lo encuentran con droga para el consumo personal, tienen que condenarlo. Más allá de algún fallo disidente que ha planteado algún tribunal de la capital. Esta es una parte del problema, pero también aquí juega algo que pasa por la libertad. Yo creo que aquí lo que está en juego es la educación para la libertad, como me gusta señalarlo. Las acciones privadas de los hombres no son justiciables, son privativas, es algo íntima. Tan es así que si una persona, el acto último, si se quiere quitar la vida, se la quita. Tiene libertad para quitarse la vida. Entonces, si alguien quiere drogarse, pues que se drogue. Eso es un problema de él. Distinta es el que lo promueve y mucho menos el caso de los menores de edad. La otra cuestión es la legalización de la droga, que es una cosa distinta, que es la venta, ¿no?, autorizada de la droga. Yo por esto reconozco que es algo sumamente polémico y diría utópico en este momento, porque tiene que ser una acción concertada entre todos los países. Pero ¿por qué voy a esto? Yo creo que aquí estamos tratando de interpretar un fenómeno que es esencialmente grave por los extremos y no por sus raíces. La droga como tal, y contrariando lo que alguien dijo, acá en el año 70, 71 la droga no existía. Yo me acuerdo, era director de menores en aquellos años, era un problema que no existía. Aparecía algún caso, alguna chica en Santa Rosa vinculada a la prostitución, algún menor vinculado al delito, pero como un medio para delinquir. Esto se introduce con la marihuana, que forma parte de toda una conducta, en fin, ese es otro, sería muy largo de todo esto. En 20-25 años, ¿qué ocurrió? Acá está el doctor Aldoneri, que fue ministro de Acción Social, y hubo un organismo que comenzó siendo la CONATON, hoy hay una Secretaría de Estado, cada vez se gasta más plata, y hoy se promueve el consumo, porque es necesario, para mantener este negocio, que es un negocio espantoso, y es el más grande que hay, promueven el consumo, están llegando a promover el consumo a los chicos, y yo no quiero que promuevan el consumo. Juez Markevich, ¿qué piensa usted? En primer lugar, yo comparto algunos de los conceptos del doctor Florencio Varela y algunos que creo que compartimos todos. El primero es que quiero creer que a nadie de esta mesa piensa que la droga hace bien. Entonces estamos hablando de algo malo. Y sobre esa base tendríamos que hablar del mensaje que queda, para resumirlo, según el concepto que da el doctor Varela,
interpreté que no a la legalización y sí a la despenalización. Esto es, no a la venta de droga así libremente, de cualquier tipo de droga y en cualquier parte, sino la despenalización de la droga para consumo personal. Bueno, yo diría que una cosa y otra, está muy bien hecha la diferencia internacionalmente, y creo que una cosa y otra nos lleva a aceptar o no la droga como una conducta reprochable, la tenencia, desde luego. Nadie discute que el hecho de tener droga dentro del organismo no es una conducta reprochable, eso no lo discutió nunca nadie. Lo que sí se discute es si la tenencia de droga en el organismo puede efectivamente vulnerar el orden público o la moral pública. Y esto creo que tampoco se puede discutir. Una persona que consume droga es potencialmente dañina a la sociedad. Acá hay médicos que pueden ilustrar sobre el daño que puede ocasionar cualquier tipo de estupefacientes, de los llamados drogas duras o las que no lo son tanto. Todas producen adicciones. Creo que acá estamos en desventaja en el sentido científico, diría yo, porque el mundo piensa exactamente que debe reprocharse la tenencia de drogas para consumo y la legalización no corresponde. Eso es una desventaja que tiene, que yo acepto, digamos así, que tienen las personas que piensan lo contrario, porque haciendo una simple suma de países que no aceptan esto y países que pueden eventualmente permitir la venta de drogas, bueno, evidentemente uno va a decir, bueno, no corresponde. Pero esto no invalida que se ensayen, como me parece muy atinado, todo tipo de posibilidades como para desterrar el mal. Creo que conozco la postura del doctor Varela en el sentido de que esto traería un menor precio en las drogas y paulatinamente seguiría bajando hasta llegar, supongo yo, que en esto tenemos que coincidir, a la desaparición de la droga. Y esto me parece utópico. ¿Usted, doctor Aldoneri, qué piensa? Bueno, separando. El bien jurídico es la salud, Sí, digamos, sí, ¿no? Usted ha sido ministro de Salud. El bien jurídico es la salud, efectivamente. Pero esto hace toda una manera de ver la sociedad y no solamente el derecho que refleja los modos de vida que elegimos, ¿no? Separemos claramente lo que es penalización de lo que es legalización. Dejemos lo de la legalización para una discusión posterior. Hay países que están analizando la posibilidad de una legalización regulada, fuertemente regulada, de algunas drogas. Las leyes secas en general no han sido exitosas en su época. Con el alcohol consiguieron mucho más los ingleses con el manejo del impuesto y de cierta regulación del mercado, horarios, etcétera, que lo que consiguieron los yanquis con su famosa ley seca. Pero acá hay algo que es todavía más de índole más general. El tema de la penalización. Yo me tocó estar en la Cámara de Diputados cuando se trató esta reforma, a la que me opuse en minoría, ya no solo en la Cámara, sino en mi propio bloque, ¿no? Por otra parte, el autor del proyecto de modificación había sido precisamente un correligionario y amigo mío, el doctor Lorenzo Cortese. Y diría por qué me opongo. Me opongo porque, primero, creo que es utópica la ley en la forma que queda redactada. Porque esta es una cuestión bastante sutil. La adicción es una enfermedad, es una típica enfermedad de la cultura. Típica enfermedad de la cultura. Circunscribirlo al campo médico es una forma de lavarse las manos la sociedad del problema de las adicciones. A veces lo hacemos con algunos, en salud mental se ha hecho bastante esto, ¿no? Si se lo damos a los médicos, esta es una forma de la sociedad retirar su responsabilidad. En una adicción hay típicamente
digamos, un problema de proyecto de vida. Lo dijo hace un ratito Redrado muy bien, cuando usted se lo preguntó y dijo, yo tenía otro proyecto de vida. Esta es la cosa. El chico o el joven que llega a la adicción, sea muy pobre o sea muy rico, o el ejecutivo sobreexigido que llega a la adicción, llega por frustración, por falta de un proyecto gratificante, estimulante, y hay una cosa multicausal que pasa por la familia, pero pasa también por el modelo de sociedad que le estamos proponiendo desde afuera. Esto también es muy importante. Y la sociedad es contradictoria en muchas de las cosas que propone. Nosotros fabricamos autos para 200 y pico kilómetros por hora y tenemos carreteras para 100 kilómetros por hora. Entonces a veces no sé qué es más peligroso. Si un adicto, por esto que planteaba recién nuestro compañero de mesa, el juez, si un adicto para los demás o un señor que maneja un BMW que exagera absolutamente sus posibilidades de control y de ser una garantía para el prójimo. Y básicamente el problema está que si usted penaliza al consumidor, usted está iniciando un proceso de discriminación. Y está la ley sutilmente tratando de imponer un tratamiento que solo puede ser elegido. A esto, como en general en psicología, no se llega por imposición o por presión de un tribunal o de la familia o del médico. Se llega por un proceso de autoconvicción, como ese chico que se abrazó con el papá y que de alguna forma su proyecto fue ayudarlo también al papá. Doctor Galdoneri, nos hemos excedido 3 minutos. Bueno. Vamos a ir a una pausa. Después me lo descuentan. Enseguida volvemos. Vamos a tener un pequeño testimonio en vivo, antes de seguir con la mesa, que es la de la doctora Monique Corselius, primer secretario de la Embajada de Holanda. Ustedes en Holanda han hecho o han adoptado un sistema sumamente pragmático, ¿no? De acuerdo a las necesidades fueron adaptando las modalidades, si se puede decir, ¿verdad? ¿Por qué no nos dice qué es lo que ocurrió en Holanda con las medidas que tomaron y qué consecuencias tuvieron? Bueno, usted lo dijo muy bien, es una cosa muy pragmática, que
solución muy pragmática que estamos tomando en Holanda, adaptándose bueno, el desarrollo de la droga en Holanda. No está despenalizado. No está despenalizado. Una cosa que mucha gente piensa que en Holanda, sobre todo Ámsterdam, droga libre y... Es el paraíso de la droga. Yo quiero decir que no es así. El sistema es que hay una ley de estupefacientes que penaliza todo posesión de droga, que sea la droga dura o droga blanda. El que tiene droga está penalizado. Está penalizado. Podría ser penalizado por la ley. Podría ser. Donde empieza el sistema holandés es con la segunda parte, que son unas directivas emitidas por el Ministerio de Justicia, por la cual se da prioridades a la investigación y la persecución. Y ahí, en esta escala de prioridades, un traficante de droga dura está perseguida y un consumidor de droga blanda no está perseguido. Y ahí viene la imagen que la droga está libre. Pero en ciertos casos, en un caso que haya un problema, siempre el instrumento de la ley sigue existiendo. Pero, por ejemplo, en Ámsterdam, según he leído en un folleto de la misma embajada, ustedes le proveen a quienes son consumidores de heroína, ustedes le proveen de metadona, por ejemplo. Es decir, hay un lugar donde el adicto va y ustedes le dan una dosis de metadona para que aguante ese día. ¿Esto es así? Es cierto, pero dentro de la ley es posible que se utilice droga para fines medicinales, ¿no? Sí, no, estamos hablando del drogadicto en este caso, ¿no? Está bien, pero la metadona en este caso se considera como una forma de controlar al drogadicto por dos vías. Una, que un drogadicto a quien se le da metadón, que tiene un efecto mucho más largo que la heroína, que no es tan nociva como la heroína, este drogadicto no va a salir a robar para poder conseguir su dosis de heroína. Entonces, para la sociedad en general es algo bueno. Y para el drogadicto mismo, el hecho de que él viene todos los días o cada 2 días a buscar su dosis, implica que está monitoreado. No cualquier drogadicto puede ir es decir, a no buscar. puede ir cualquier persona y decir, por favor, me da metadona, eso no. No, es decir, que hay que inscribirse. Más o menos es así. Hay que seguir, digamos, una serie de pautas y de normas para poder lograr este tipo de cosas. Tal cual. Y eso implica médicos que es decir, que lo que hacen ustedes es tenerlos controlados. Eso es. Mediante este sistema. Esa es la idea. Y hasta ahora les va bien. ¿No se les llenó de extranjeros que vienen al paraíso, no? Bueno, para el metadón, ¿no? Porque ahí no tienen acceso, pero lo que sí es que Ámsterdam tiene esta llamada de ser todo posible y atrae muchos extranjeros, y eso sí es un problema. Pero de vuelta la política se va adoptando y bueno, se toman medidas en cuanto a los extranjeros. Por ahí se les para en la frontera o en las ciudades que están en la frontera. Hay otra política que en Ámsterdam y se va adaptando según las necesidades. Muy bien, Monique, un gran testimonio, un gran testimonio. Vamos a volver a la mesa. Doctor Ferreira, sí. A ver, ya que habló un médico, hable usted, que también después lo dejamos a Raúl Ple para... Bueno, yo quería precisar algunos conceptos. Despenalizar al que consume droga significa permitir de alguna manera la venta, porque si la consume y lo despenalizamos, tenemos que permitir que a un lado alguien la venda, porque si no, es una cosa lógica. Ahora, una venta autorizada, una legalización regulada, como se dijo en esta mesa, lleva siempre al intermediario a venderle al menor, y ese es el gran problema. Es decir, es muy difícil. Si nosotros despenalizamos la utilización, tenemos que seguir también despenalizando la venta. Y acá yo quiero hablar de un problema médico. Cuando una persona toma cocaína y es adicta a la cocaína, se despersonaliza. Es un individuo que se hace agresivo, es un individuo que pierde, como acabo de decir, su personalidad, y se transforma en un ser, como dijo hace un rato Dr. Markiewicz, peligroso para la sociedad. Se ha demostrado que todos los casos de violación,
de grandes actos de terrorismo, de suicidios. Es más, yo voy a leerles algo que es importante. La unidad de trauma de shock de Maryland, el año pasado, encontró que el 35%, proporción superior al alcohol, de sus 1.023 pacientes habían consumido marihuana dentro de las 4 horas antes de su admisión después de un traumatismo. Perdón, quiero avisarles que nos quedan 1 minuto y medio. Claro, ese accidente significó que una persona tomó droga y uno puede decir, bueno, pero la tomó y es un acto personal. Mató, atropelló, violó, asesinó. Ese es un problema social muy grave. A mí me interesa la sociedad y no las acciones individuales. Yo creo que tenemos que preguntarnos qué modelo de país queremos. Y creo que en el bloque hemos visto algo muy particular y no queremos modelos de países que atraigan a los consumidores de otros, entendiendo a este como un paraíso. La ley penal es el resultado que la sociedad utiliza después de que falló la prevención. El Estado tiene como finalidad elemental educar y prevenir el uso abusivo de drogas. Aquel que tiene droga, aún para consumo personal, afecta a la salud pública, a mi modo de ver, no solo porque la salud pública se afecta dañándola, sino también poniéndola en peligro. Y siempre el consumo de drogas ha sido gregario, siempre ha existido en el tenedor de la droga para consumo personal el peligro de convite, es decir, pone en peligro la salud pública de sus amigos, del círculo de amigos. ¿Por qué no penamos al borracho? Y nuestra sociedad ha elegido un régimen legal por el cual hay una segunda oportunidad de posibilidad de prevenir que siga consumiendo. Y se suspende la aplicación de la pena para el consumidor cuando este es un enfermo que depende de la droga, que es adicto, que se entiende que existe dependencia física y psíquica, y no se aplica pena, se despenaliza y se permite que exista un tratamiento, una medida de seguridad curativa, durante la cual se suspende la aplicación de la pena y si existe, no dice la ley una cura, sino un sometimiento de la persona que ha sido sometida a proceso por tenencia de drogas, a ese régimen, a ese sistema establecido por la ley una medida de seguridad curativa, no se aplica la pena. Es decir, está despenalizada. Yo no me gusta interrumpir, pero ¿por qué no se aplica el mismo criterio con el alcohólico? El doctor Ferreira, lo que dijo con el cocainómano, exactamente con el alcoholico. No. Exactamente. El borracho no es un adicto. Perdona, doctor. El alcohólico. El alcohólico, el que toma una borrachera. Bueno, recién empieza la discusión exactamente. Habría que probablemente además hay un edicto policial que lleva al borracho y lo pone en la comisaría. Yo les propongo que nos reunamos nuevamente. Recién empieza la polémica y en estos momentos acaba el programa. Les quiero decir que lo que revelan los llamados telefónicos es que en general todo el mundo o tiene un gran temor o está muy en desacuerdo con despenalizar, ¿no? Va desde el temor a la despenalización, Laura de Morón, Juan, Eugenia de Capital, hasta Roberto de Morón que pide la pena de muerte. De manera que sepan qué es lo que piensa la audiencia. Son los miedos a la libertad. Hagamos una tomografía de algún alcohólico y alguna docencia. Bueno, que se está yo diría haciendo que de alto más que nivel. más que miedo a la libertad, acá se trata de un delito, como dijo bien el doctor Varela hoy, que previene a la salud pública, de manera que el mensaje contrario sería la muerte. Nosotros estamos peleando por la vida. Ese sería un mensaje de muerte. Yo les propongo que nos reunamos nuevamente y que hagamos el programa a partir de este momento. Claro. Yo les voy a pasar el final del programa y vamos a debatir a partir de eso. Me parece muy bueno. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, lamentablemente nos vamos hasta la semana próxima. Les agradezco tanto los llamados que no hemos podido ni siquiera mencionar, perdónenme, pero nos vemos la semana próxima y allí si podemos los vamos a mencionar. Gracias.
Thank you.